Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona. Doctor Russo, ¿cómo le va a usted? ¿Bien? Muy bien, licenciado, ¿usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Primicia del día? Primicia del Siempre día. la primicia del día con usted, En así realidad fue primicia en la radio, ¿no? Sí. Primicia en primera. Repetimos nuestra propia primicia en todo caso. La repetí. Dale. Sí. Un poco ahora con la explicación sobre el encuadre legal. Estamos hablando del recital, el trágico recital de el Indio Solari. Estuvimos hablando con el abogado que patrocina a algunas de las víctimas y nos contaron que pericias forenses que determinaron causales de muerte distintas de las que se creían en principio. Las muertes habrían sido por sofocación. Y también... Perdóname, si es sofocación se supone que pudo haber aplastamiento, ¿no es cierto? O aplastamiento o claro. apretuje, para decirlo en algo que no es en castellano, pero para que se entienda. Claro, es eso. relacionado con la cantidad Digamos, de de arriba para abajo o Claro, totalmente. parados. Claro. Y esto relacionado con la cantidad de gente que fue, que excedió lo permitido. Ya estamos en 450.000, dijo Mendola. Claro, porque hicieron un trabajo con drones sobre el lugar para precisar bien la cantidad de personas que fueron ese día al recital ahí en Olavarría. Sí. Y están, bueno, ya con pruebas suficientes como para cambiar el encuadre legal e ir hacia la figura del dolo eventual. Es decir, una figura compatible con la del homicidio simple, como el que mata con un arma de fuego. Con el siguiente razonamiento, los organizadores, el Indio Solari, la productora, el intendente también, Sí, son tres partes. representaron que esa cantidad de gente, el lugar como estaba, la poca cantidad que había de asistencia, las pocas salidas de emergencia. Y, claro, la inexistencia de corredores que podían utilizarse para un socorro rápido. Ellos se debieron representar que podía pasar esto, que podría haber muerte, y no les importó. Cuando vos decís se debieron representar, ¿eso lo dice el código textualmente? No, eso es una figura jurídica, es una construcción jurídica. ¿no? ¿Pero qué sería? Como que vos debiste imaginarte que podía llegar a pasar tal cosa, ¿es eso? Y mirá, sí, va a venir mucha gente, tenemos poca asistencia. Sí. Y bueno, por ahí pasa algo, bueno, pero vamos a hacerlo igual, porque no sé, vamos a ganar más plata. Sí. Esa es la... Sí, la fórmula general, en estos casos es la codicia, suele ser así. Un daño y no te importa nada y seguís con tu conducta. Bueno, se genera esa figura del dolo eventual que se equipara, se equipara con el homicidio simple, como el que mata apuntando con un arma de fuego, y tiene una pena de 8 a 25. Sí. ¿no? Eso es lo que está generando el abogado que patrocina a las víctimas de esta tragedia y en pocas horas pedirían detenciones. A partir de esta figura, claro. Y ahí son, cambio del encuadre legal y detenciones. Tres partes entonces serían el indio, la producción, el intendente. Cuando se piden detenciones, Quique, ¿se piden y eso se convierte en procesamiento o necesariamente el juez detiene? Acá le va a pedir una parte que es particular damnificado. Sí. Estudio burlando con el pero si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento, etcétera, etcétera. Ellos van a usar la prueba que se hizo, prueba de peritos oficiales de la asesoría pericial, peritos forenses que dan sobre la causal de muerte, y después pericias que hicieron ellos de parte sobre la cantidad de personas, sobre la falta de controles, sobre la falta de asistencia. Y con ese cúmulo de pruebas arman un pedido de detención como parte en el proceso. Eso, bueno, lo tendrá que ver el juez de garantía y ver si hay pruebas suficientes, si está ajustado a derecho, le puede hacer lugar. ¿Pero es inevitable que detengan o puede no detener? Digo, ¿puede empezar el procesamiento por dolo eventual sin detención? Eso es lo que te pregunto. Puede no detener, el juez de garantías puede decir, no, acá no alcanza, seguimos con la figura que... O puede decir, no se va a fugar, no lo detengo. Claro, ¿Es también. así? No hay peligros procesales y no hay detenciones. Perfecto. Bien. Primicia de Quique Russo. Bueno.
No tenemos todavía, no hay, Quique, lo hablamos en el programa de radio también antes, el que hacemos de 7 a 9, en Éxito, en la 99.1. No hay novedades, me fijé recién antes de que empezáramos el programa, en todo caso la producción nos avisará, pero no hay novedades sobre qué pasa con Santiago Maldonado, el chico platense que se fue del Bolsón a un sector de la comunidad mapuche que se llama Cuyamén, en la provincia, o Cuyamen, en la provincia de Chubut. Hubo una represión de la gendarmería, esa parte sí está acreditada. Lo que empieza a producir versiones diferentes es qué pasó después. Algunos dicen, de golpe, este chico Santiago, que se había acercado, no apareció más. Otros dicen, hay indicios de que Gendarmería lo retuvo. Si Gendarmería lo retuvo, estamos ante la hipótesis de desaparición forzada, que es lo que denunciaron los organismos de derechos humanos, sobre todo el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, y lo que el propio área de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada pidió a la Argentina que investigara. No dijo, es desaparición forzada. No dijo, es un secuestro cometido por el Estado, vamos a ponerlo en esos términos, ¿cierto? Que eso es desaparición forzada para la Convención. No dijo, dijo, la hipótesis, una de las hipótesis a investigar es esta. Y hay que investigarla hasta descartarla en todo caso. Hagan una búsqueda ordenada, con los medios adecuados. Exactamente. Sin cometer errores, como tal cual. Casos emblemáticos que hemos tenido acá en el que vos Argentina. Conociste muy bien, que es el caso Bru, el caso Bru, que comienza así, una persona que desaparece de los lugares que solía frecuentar. Tal cual. Las primeras investigaciones que se hacen a partir de un habeas corpus y una averiguación de paradero, empiezan a surgir testigos sobre los posibles lugares donde estuvo, y en esos lugares, en vez de periciarlos ordenadamente, bueno, había rastrillajes que se hacían con tractores. Claro. En vez de mandar un equipo, con lo cual rompe todo, ¿no? Un equipo de antropología forense para buscar bien pruebas, desaparecía todo. O denuncias falsas de que lo vieron en tal lado, lo vieron en Mar del Plata, lo vieron en Brasil. Y bueno, todo esto que vos decías es exacto. Conversamos con Diego Morales, que es el director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, y nos decía esto que vos estás diciendo. Dice, en estos casos siempre aparece, dijo Morales, ojalá sea cierto, cuando le preguntamos por la versión de que Santiago, estaba en Entre Ríos, en Ceibal. Dice, ojalá sea cierto. Claro. Pero dijo efectivamente lo que vos dijiste, Quique, y recordás en ese momento también, que en todos estos casos empiezan las versiones de yo vi a alguien parecido, dijo, ojalá, porque la verdad, la hipótesis es de desaparición forzada, pero nadie quiere que sea efectivamente desaparición forzada. Y que no sea lo mismo que Bru. Que aparezca vivo, obviamente. Que no ocurra lo mismo que Bru, que bueno, no apareció nunca el cadáver. A pesar de eso, se probó que fue secuestrado, torturado y asesinado en una comisaría y hubo condenas. Ahora la tuvimos hace 2 programas, ¿no es cierto? Sí. A Rosa Bru. Hace 2 programas a Rosa, que todavía sigue pidiendo que alguien le diga dónde está el cuerpo, como nos dijo ella en este programa, por lo menos para llevarle unas flores. Bien. Sí. Aquí no estamos todavía, esperemos, no estamos en ese punto, pero esperemos que aparezca no el cuerpo, sino que aparezca Santiago, sea donde sea, y si no, que se hagan las investigaciones pertinentes. Pero en eso estamos, tema abierto, tema importante, no es el único que se está discutiendo, pero queríamos plantearlo en este primer bloque. 2 segundos, ¿le parece? Sí. Y ya venimos para el segundo bloque. Van a estar Julieta Quintero y Javier Morroy, que son precandidatos a concejales de Cambiemos para las elecciones de este domingo. Las pasos son ya. Faltan 4 días. 4 días, no más que 4 días. Ahí venimos. Segundo bloque de Justicia en Primera Persona, como les anunciábamos recién. De allí hasta aquí,
La primera es Julieta Quintero, el segundo Javier Monroy, al doctor Russo lo conoce y a mí también. No le podía cerrar igual. No le podía cerrar, exactamente. Los dos son precandidatos, técnicamente son precandidatos a concejales de Cambiemos, aunque no haya paso para las concejalías de la Ciudad de La Plata. Javier además es secretario de la Municipalidad de La Plata. Buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ustedes no tienen posibilidad de perder el domingo. No. En términos individuales, digo. Técnicamente en términos internos, digo. Técnicamente En términos no. externos, ¿cómo pinta las elecciones en La Plata? En realidad, prácticamente nadie tiene esa posibilidad porque Claro. las 25 listas que se presentan, solo 2 compiten internamente. El resto es convalidar o llegar al piso que establece Claro, la ese es un legislación. desafío, ¿no? Claro, llegar al piso Pero no del creo que eso corra 1,5. para ustedes y las 1,5, fuerzas ¿no? mayoritarias, obviamente. Creemos que no. Para las chiquitas es un riesgo. Para es los partidos más piso, pequeños ¿no? o para Porque- los frentes más pequeños, porque Sí. ahí- El primer desafío, ¿sabes? Es el Exactamente. primero porque después es quedarse afuera del 22 de octubre, ya directo, Exactamente. por lo menos de la participación activa, ¿no? Después que pase con los votantes, siempre es cuestión de los votantes, pero Sí, la esto participación activa... esta generalmente es un turno electoral que da en 2 fases, ¿no? Sí. Esta primera fase que es convalidar un poco las precandidaturas, transformarlas en candidaturas, llegar al piso necesario y de alguna manera exponer, digamos, parte de las propuestas. Y ustedes, perdóname, ¿cómo la ven? ¿Como una primera vuelta virtual de un balotaje, aunque obviamente no lo sea en términos reales, o como una gran encuesta? Porque hay dos interpretaciones de eso, ¿no? Algunos dicen es la encuesta perfecta, obviamente, porque claro, si hay un 75% de asistencia, que es lo histórico en las PASO, la encuesta es una muestra Importante. considerable. Ya no estamos hablando de 2.000 casos bien hechos, que ya es una encuesta grande, sino que estamos hablando de decenas de miles o de cientos de miles o de millones a nivel nacional. ¿Usted cómo la Yo ven? personalmente creo que se ha transformado en una gran encuesta. Una gran encuesta. Es una primera evaluación del electorado y el hecho de no existir competencia en la mayoría de los frentes que se presentan hace de alguna manera que se transforme en una gran encuesta, lo cual creo que nos debe hacer tal vez revisar parte del sistema. Esto que arrancó como la posibilidad de abrir los partidos, digamos, a la sociedad y de evitar, digamos, Sí. el enquistamiento de grupos dirigenciales que dominaban toda la situación, terminó desvirtuándose, pero tal vez tenga una lógica con, digamos, la crisis de los partidos políticos tradicionales. Si uno iba a las elecciones de hace 15, 20 años, se presentaban 2, 3, 4, 5 partidos. Sí. Hoy no se presenta ningún partido por sí solo. Son todos frentes electorales. Frentes electorales donde hay sectores de partidos que están en un lado, Hay sectores de tendencia partidos que están en el frentismo, otro. cierto, eso, tal cual. Entonces, esto, digamos, la crisis de los partidos que fue hacia principio del siglo XXI, Sí, 2001, claramente, ¿no? exactamente, claramente, son los partidos tradicionales, por lo menos que estuvieron en el siglo XX, Sí. dieron, digamos, esta situación. El tema es que creo que va a haber que rever algunas cuestiones porque ese primer sentido que tenía, digamos, las PASO, estas primarias abiertas, obligatorias, terminan no cumpliendo el objetivo original que tenía y transformándose en esto, en una gran encuesta, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas Y obligatorias, tal cual. Ya lo aprendimos después de... Sí, después de un tiempo. ¿Y acá qué? Julieta? Disculpame, Perdón, No, usted. yo creo mira, también, desde lo personal, yo creo que es una gran encuesta, es una primera etapa, seguramente, digo, lo fundamental y lo definitivo está en octubre, que será otra, Eso sin duda, otra sí. prueba más, pero este Esa es la domingo prueba. es exactamente Esa es la la definitiva, prueba, sí. pero este domingo es una primera etapa y la verdad que claramente igual para bien o para mal hay que escuchar la voluntad de los vecinos, que en definitiva es lo que se va a mostrar el domingo. ¿Y qué vislumbran de esa encuesta? Nosotros ¿Qué creemos que la gente va a reafirmar este camino que se empezó en diciembre del 2015, si bien entendemos que todavía hay mucho trabajo por delante, que en estos 18, 19 meses hemos trabajado y hemos comenzado por muchas cosas, esa esperanza que nosotros por ahí sentimos nosotros y se reflejan los vecinos en cada no aflojemos, sigamos para adelante, se empiezan a ver las cosas. Yo creo que esta esperanza que la gente nos transmite día a día, más allá de que aún es cierto que no a todos les ha llegado esto del cambio que por ahí, como dicen siempre nuestro presidente, nuestra gobernadora y nuestro intendente, a pesar de eso las cosas se empiezan a ver y eso es a lo que apuntamos también. Vos decís vecinos. Eso significa, digo,
¿Es una palabra así nomás o vos crees que las elecciones se van a dirimir localmente o son nacionales? No, seguramente hay una elección en esta ciudad, una elección en la provincia y una ¿Te parece que elección pueden en ser diferentes? O vos o Javier, no sé. en la ciudad de La Plata. ¿Que puede haber diferencias esta vez? El tema está en lo siguiente, nosotros, o sea, para nosotros esto es muy importante porque nosotros estamos gestionando la ciudad. Sí, Entonces está para claro. nosotros es un desafío, distinto, es un exacto. desafío extra. Sí, está claro. En algunos lugares, Pero digo, perdón, Sí. digo, pero ¿les parece que va a haber diferencias? Digo, va a haber lecturas distintas. A veces hay, digo, Puede haberlas. porque hubo en el 2015. Sí, puede haberlas, sobre todo cuando yo vos- no lo descarto, por eso lo pregunto. cuando uno gestiona puede haberlos. Sí. Puede haberlas. Desde luego que hay una elección que se nacionaliza, que en realidad está medio desvirtuado porque se nacionaliza en la provincia de Buenos Aires. Claro, tal Porque cual. en cierta Es manera, cierto eso. por el peso específico Sí, de la por el provincia de Buenos caudal de Aires, votos, por el caudal de votos y define por el una- peso específico de las figuras que interpretan, Claro, es así. digamos, esta situación, Sí, se sí, termina porque nacionalizando. Es así, porque hay dos personas que representan directamente a Macri, a senadores, digamos, Exacto. Bullrich y Gladys González, y porque está Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. del otro lado. Entonces- Bueno, y está Massa, que fue candidato a presidente. quiere Desde decir que- luego, entonces se tal termina, digamos, nacionalizando una elección que es provincial, Claro. pero que tiene bueno, connotaciones también muy claro. locales, porque el hecho de haber modificado estructuras municipales hace un año y medio implica que hoy también está el desafío de cómo se está gestionando, y nosotros lo interpretamos un poco de esa manera. Nosotros iniciamos un proceso en nuestra gestión, un proceso que la gente eligió cambiar, no solamente eligió cambiar ni de gobernantes ni de partidos, sino que creemos que eligió cambiar de sistema, de modalidad, de metodología, y nosotros interpretamos eso como un proceso que estamos viviendo. En este proceso nosotros, además de interpretar un poco lo que dijo Julieta, queremos interpretar la voluntad del vecino, es por eso que nosotros iniciamos una campaña muy cara a cara. Los famosos timbreos que se nos reían al principio, ¿cómo va a timbrear? Que yo la campaña política, eso para nosotros es lo más importante, porque es la gente, el contacto directo con la gente, que nos digan... Esa es la encuesta van por real de ustedes, la digamos, encuesta de los real, candidatos. exactamente. es esa, Van sí. por el buen camino, hay que mejorar esto. O el focus group, en todo caso, porque Exactamente. ahí tienen las frases, ¿no? Además, La- por eso nunca lo dejamos de hacer. Digo, Claro. en todos estos 19 meses nunca dejamos de timbrear, porque también es una manera de gobernar. Digo, el diálogo es una manera de que Cambiemos tiene en el entendimiento de la vida y claramente de la política, y Vos- nos es más que útil en el día a día de la Vos gestión. contaste, Julieta, que, digamos, una parte, supongo yo, si es una parte, si es todo, o te lo pregunto en todo caso, yo supongo que es una parte. Vos dijiste, tienen esperanza, confían, etcétera, etcétera, etcétera. Yo supongo que eso es una parte. Que otra parte debe ser, tengo tales problemas. Más allá de que esperen a que lo resuelva Cambiemos o Sí, se hayan desilusionado y no esperen que lo resuelva Cambiemos y acudan a otra fuerza finalmente. Seguro que No lo sí. sabemos todavía. Lo que te quiero preguntar es, más allá de lo que vos presupongas de eso, porque además está en campaña y vos es obvio que esperás que la gente quiera que lo resuelva Cambiemos, eso me queda claro. Así que ni te lo pregunto. Digo, pero ¿cuáles son los temas que aparecen? Y claramente la inseguridad es un tema. Ajá. Y el tema económico también Sí. termina siendo una preocupación para los vecinos. ¿Y el Y tema también económico qué es lo que aparece? ¿La inflación, el desempleo o el miedo a perder el empleo? ¿Qué es lo que te aparece exactamente en las charlas? El tema En esos sí, timbres de lo que hablaba Javier. de la inflación también puede ser, o el tema de los servicios. Nosotros les contamos de las tarifas sociales, les contamos un poco de esta baja de la inflación que se empezó a notar en este último tiempo y las medidas económicas que se están llevando adelante, en las cuales confiamos y sabemos que el gobierno nacional, provincial y el municipio desde donde pueda colaborar se va a estar adhiriendo para seguir trabajando en que este proceso de transformación que está llevando adelante Cambiemos llegue a la totalidad de los vecinos. Javier, Y vos, aquí se- vos qué escuchás como problema? Acá se ha dado, en consonancia con lo que dice Julieta, se ha dado un proceso que fueron las elecciones del 2015. Cuando yo hoy decía que la gente eligió un cambio en todo sentido. Dentro de toda esa gente que votó por el cambio, que creyó en nosotros, que cree en nosotros, obviamente tenés distintos matices. Gente que cree que el cambio puede ser casi mágico e inmediato, y gente que apuesta, digamos, a un proceso y que tiene paciencia. Hay gente que nos dice, no estoy pasando todo bien, tengo algunos problemas económicos, todo, pero aguanta. creo que vamos por el camino correcto. Me duele, estoy haciendo sacrificios. Ese lo tienen, no te digo asegurado, pero digamos que se acercan, ¿no es cierto? Claro, pero hay que Bien. charlarlo. Pero hay otro que dice, yo esperaba el cambio, y entonces ahí tenemos que explicarle
qué significa, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Es un proceso de un país que a pesar de haber crecido a tasas de crecimiento enormes, históricas en el país, dejó un 30% de pobres en Argentina, un país que... Ahora, perdóname, alguien te puede decir eso que vos estás diciendo, Javier, es cierto, pero aumentaron los pobres después. Sí, la verdad que no podemos cotejar mucho, porque no había números, no había datos, se escondía todo abajo Te digo de la... más, yo tomo, se escondía todo abajo tomo de los la números de la alfombra. UCA y aumentaron los pobres después. Ah, Me olvido del INDEC. El INDEC. Me Bueno, olvido del no había INDEC. datos oficiales. Sí, puede ser. Todo es consecuencia, digamos, parte de un proceso. O sea, la Argentina tuvo un crecimiento fabuloso durante 10 años. Los últimos 3 o 4 años ese crecimiento empezó a decaer y comenzaron, digamos, los problemas. O sea, nosotros al momento de recibir el gobierno había una inflación que rondaba entre el 40 y el 42%. Hoy esa inflación está en la mitad. Vamos en un proceso, o sea, nuestra meta no es esta, la meta es llegar a la inflación con menos de 2 dígitos. Pero esto es todo un proceso, esto no es mágico, no se hace del día a la mañana. La desinversión en áreas esenciales del país, como es en las áreas energéticas y demás, vos la terminás pagando en algún momento. Entonces es una manera de decir, bueno, queremos ser un país serio, queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que ser parte del sacrificio y la mayoría de la gente la entiende. Otros no lo entienden y tratamos de explicárselo. Están en su derecho de no entenderlo o de querer. Votar es, Pero claro, desde luego, cada uno vota de acuerdo a su percepción. eso es lo que tenemos que garantizar, digamos, el espíritu verdaderamente republicano. Pero nosotros creemos que vamos por el camino correcto. La mayoría de la gente entiende de esa manera y cuando más allá salimos de los temas, digamos, nacionales, llegamos a lo local y se dan cuenta cómo un cambio en una administración, haciendo las cosas que se deben hacer, administrando bien la cosa pública, con transparencia, se empiezan a ver las obras. Cuando empiezan a ver, digo, sí, se están haciendo obras que nunca pensé que se iban a hacer. Ah, no, me lo prometieron tantas veces y se está haciendo. ¿Cuál sería la más importante para ustedes en La Plata de esas? Yo creo que en la obra pública que estamos desarrollando hay algunas obras que son muy importantes porque están vinculadas a obras que llevaron muchos años pendientes. Por ejemplo, la ampliación de la calle 7 hacia lo que es Sicardi, hacia el fondo. ¿Qué pasa? Esa es una población que ha crecido enormemente. Los últimos 10 o 15 años pasaron de 2.000 familias a vivir entre 12 y 15.000 familias. Y llegar ahí es un problema. Esos son los problemas que tuvo la ciudad. Creció desplanificadamente, respondieron a negocios inmobiliarios de unos pocos y no se tomaron las previsiones. El Estado estaba ausente. Si ese crecimiento se dio hacia esos lugares, el Estado tenía que estar antes de que ese crecimiento se dé. Había que llegar con cloaca, con agua corriente, con luz, con gas, con conectividad, y bueno, y todo eso no estaba. Nosotros vamos por ese camino, nosotros creemos esencial un montón de obras que no se van a ver, que se van a hacer y que empezamos a hacer. Que no se van a ver, decís, que no se van a ver ahora, ni ahora, en este periodo. Y después no se van a ver, pero se van a sentir. Porque son mega obras, son obras... Son algunas obras, por ejemplo, y que algunas, sin ser mega obras, ¿podemos creer que la capital de la provincia de Buenos Aires tenga casi la mitad de su población sin cloacas? La mitad. Casi la mitad, 45% de la población sin cloacas ni agua corriente. Y tiene problemas que tienen otros sectores en la provincia de Buenos Aires, que la Napa está cerca... Obviamente, es así. A ese problema se le suma agua eso, contaminada exactamente, permanentemente. Por el SEAMSE. No lo puedes creer. O sea, no se puede creer que esto pase en la capital de la provincia de Buenos Aires en el siglo XXI. Bueno, está proyectado un ambicioso plan de obra para lograr que el menor tiempo posible la mayor cantidad de gente pueda acceder a eso, que es un servicio esencial y básico. Ya no estamos dando ni de lujo, estamos diciendo que cada uno tenga la posibilidad de tener su cloaca y su agua corriente. Bueno, todo esto se hace administrando la cosa pública como se debe, con transparencia, con responsabilidad, con la gente conociendo qué es lo que se hace y también controlando entre todos, entre el administrador de la cosa pública y el vecino, que obviamente es el controlador. Y en materia de seguridad acá en La Plata, ¿cómo andamos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con la policía local? Sí, apostando. Bueno, Julieta decía recién que esto es una de las principales preocupaciones de la gente. Es la primera que nombraste, ¿no? Exactamente, y esto es verdad y esto no pasa, y además todos vivimos en los distintos barrios de la ciudad y sabemos que esto es una preocupación. Pero notan nosotros, una mejora... desde el municipio, lo que hemos avanzado es en modificar la realidad que teníamos con el instrumento que tenemos, que es la policía local. Nosotros teníamos una policía local
prácticamente devastada desde el punto de vista funcional por la poca operatividad que tenía y desde la escasa formación que tenía. Se largó irresponsablemente una policía local sin la adecuada formación. Es por eso que nosotros nos dedicamos todo el año. ¿No se adecuada porque es poco tiempo o porque no se, porque se utilizó más porque se utilizó más como una salida laboral que como un plan de seguridad. Entonces había que equipar a la policía con equipamiento por un lado, pero con conocimiento adecuado. Entonces nosotros nos abocamos muy fuertemente en todo lo que fue el año pasado a formar a esta policía, curso de perfeccionamiento, a hacer lo que se debería haber hecho antes de lanzarla, con lo cual hoy vamos logrando una fuerza al menos capacitada para tratar de trabajar o colaborar con la policía en general, digamos, en la previsión. Y después, desde luego, se está trabajando en equipamiento que estaba prácticamente devastada y tenemos algunas ideas más, que no sé si Julieta quiere comentar algo. En materia de seguridad en cuanto a equipamiento, más allá de la formación y la capacitación de los agentes, más que nada buscando también capacitar en generar agentes cercanos a los vecinos, que los conozcan, que vuelvan a tener una referencia, que estén en la calle y que también charlen con la gente. El viejo policía de la esquina. Exacto, buscar esa imagen proximidad, que también es la que busca nuestra gobernadora en la provincia y demás. En cuanto al equipamiento, se ha logrado con el apoyo de la provincia, también trabajando en equipo, la incorporación de casi 120 móviles. Dentro de poquito, creo que en 2 o 3 semanas, estaremos lanzando 50 motos de policías también nuevas. Y hoy por hoy, también en unas semanas, estaremos inaugurando algunas de las primeras casetas de seguridad con centros de monitoreo barrial, policía 24 horas en diferentes, en una primera etapa en plazas del casco urbano, creo que una más en Tolosa también, como primera etapa. 12 plazas. Exacto, 12 plazas. Y la idea es un poco esto de devolverle el sentido al espacio público, ¿no? De que las personas puedan sentirse también seguras en la plaza, saber que cuentan con un rondín de policía y con policía 24 horas, además con el monitoreo de las cámaras del barrio. Y la verdad que justo la semana pasada estuve visitando Vecinos del Mondongo, que es una de las primeras plazas que vamos a inaugurar, 1 y 66, Plaza Mateu. Ellos me decían, saber que yo tengo a la policía a una cuadra o cerca de mi casa 24 horas y además con una hora de mayor iluminación en el espacio público también, nos brinda un poco más de seguridad y el sentimiento, por sobre todo, de que no se está del todo solo, ¿no? De que hay alguien el Estado que está presente. Además. Recuperar el espacio público es algo esencial, porque es recuperar la ciudad para la gente. Exacto. Y no que la gente encerrada por el temor de... Entonces estas son cosas, digamos, que en las cuales estamos trabajando y trabajamos junto con la gente y con la provincia en simultáneo. La gobernadora además está dando una pelea enorme en un sentido muy complejo que durante años no se hizo en la provincia de Buenos Aires, que es luchar contra las mafias del narcotráfico que habían tomado hasta aún parte de nuestras fuerzas de seguridad. Es una batalla durísima, que la está dando con mucho coraje, que la hace a costos personales, como por ejemplo tener que vivir en una base. A ver, perdón, yo iba a cortar, pero digo, sí. A nadie le obligan a vivir en una base militar. No, estamos de acuerdo, pero no te... Y es una decisión propia. ¿Sabes qué pasa? Podrían no hacerlo y tener seguridad. Sí, pero hace muchos años que nadie daba las peleas que ella está dando. No, eso es otro tema, pero digo para... pero, sí, esa es declaración, pero a nadie... Es una decisión personal. Es personal, pero a nadie le gusta, creo, que vivir en eso. Pero no te queda esto, como no te debe gustar tener una guardia personal, digamos, en forma permanente cuando vos... Por eso yo lo diferencio, la custodia de la base militar, me parece. Pero bueno, eso es una... No, son decisiones, pero en esa decisión... Lo que digo es que no es una decisión obligatoria, digamos. No, pero... Es la única gobernadora del país que la tomó. Ella toma esa decisión, digamos, porque entiende, digamos, en el resguardo de su familia, digamos, esa potencialidad ante ella, digamos, la ausencia que tiene. Se siente más segura en una base militar que custodiada por fuerzas de seguridad. Y sí, puede ser. Cosa que no hace el presidente. Porque está dando la batalla con las fuerzas de seguridad, para cambiar la fuerza de seguridad, donde está enquistada durante años mafias muy complejas. Gracias, Salvador, por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Próximo bloque, Carlos Andreucci, presidente de la Unión de Colegios de Abogados de Iberoamérica.
Está con nosotros, lo anunciábamos recién, Carlos Andreucci, que es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, o si ustedes quieren, de la União Iberoamericana de Colegios, ¿no? Ordens de Abogados. Así que en castellano seguimos. Sí. La tarjeta es bilingüe, por eso Sí, dije. La tarjeta de Carlos Andreucci es bilingüe. ¿Cuántos colegios, Carlos? Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Gracias Carlos. por la invitación. Somos 23 países. Ujú. Incluye España, Sí, Portugal, sí. Andorra, que se acaba de incorporar por Ajá. el idioma, que es catalán, y México, Sí. hasta Argentina, todo el continente iberoamericano. ¿Y Bien. dónde Así tiene que- sede? La sede institucional es Madrid, Ajá. pero nosotros tenemos una estructura de gestión de una presidencia con 5 vices y una secretaría permanente que tenemos representación en México, Panamá, Brasil, Ecuador, Chile y la secretaría permanente en España, en ¿La Madrid. presidencia dura cuánto? 4 años. 4 años. ¿Y estamos en qué punto del periodo de Carlos 2 Andreucci? meses. 2 meses, o sea que estamos hablando con un presidente Flamante. flamante con 4 años casi por delante. Flamante Menos 2 y meses. primer americano, Bien. después de 40 años de ¿Podemos armar un organización. justicia en primera persona? Exactamente, ¿no? Y iberoamericano. hacerlo, así transmitirlo que- desde y lo la hacemos TV. bilingüe, tal cual. Exactamente. La explicación es porque como tenemos muchos portugueses, y el idioma tanto de Portugal como de Y muchos Brasil, brasileños, supongo, Claro. también de las órdenes de abogados que son sí, poderosos en un Brasil. 1.100.000 abogados en Brasil. 1.100.000 abogados en 1.100.000 Brasil. en Brasil. Ujú. Entretenidos ahora con algunos casos. Estamos O muy defendiendo o atacando, estamos digo, en muy Brasil, digo. entretenidos con muchos casos muy tensos de toda Iberoamérica. Sí. Todos los grandes problemas de la región son muy difíciles, pero un desafío apasionante porque es una organización que coopera Ujú. con organismos internacionales como la OEA, la ONU, la COMGIF, que es el Consejo de Ministros de Justicia de toda Iberoamérica, y las Sí. cumbres de jefes de Estados de Iberoamérica. ¿Y cooperan en qué sentido? ¿Cooperan con casos o cooperan con formas de reciclar, de reconfigurar, de Sí. modernizar los sistemas de Nosotros justicia? ¿Cuál de las cosas? cooperamos de distinta manera. Primero, hay muchos lugares de Iberoamérica que adolece de una justicia organizada, tanto en jueces, independencia de jueces, fiscales o defensorías. Ujú. Por lo tanto, hay que construir defensa y entonces hacemos programas de desarrollo y de acompañamiento para establecer defensas libres e independientes que en muchos casos no existen, ya sea porque no hay o porque dependen de los sectores políticos de turno. Entonces construimos con la Agencia Española de Cooperación Internacional o con algunos organismos que desarrollan este tipo de programas, y como nosotros tenemos anclaje en toda Iberoamérica, hacemos planes concretos. Ujú. Y lo otro, discutimos los perfiles jurídicos de Iberoamérica en políticas de Ministerio de Justicia. Todos los ministros de Justicia de Iberoamérica establecen este tipo de vínculos. Tenemos también relación a través de la cumbre de los jueces, la cumbre judicial de Iberoamérica, donde todos los superiores tribunales de justicia debaten y la abogacía tiene una visión muy activa de lo que vive del otro lado del mostrador, digamos. Sí. Y particularmente también en las cumbres de jefes de estados, porque ahí se debate en cuestiones políticas, estratégicas, económicas, pero a veces adolece de los temas legales. Ujú. Entonces nosotros aportamos, por ejemplo, arbitrajes alternativos, sistemas de arbitrajes alternativos al CIADI, que creemos que no hace a nuestra idiosincrasia como Iberoamérica, con idioma en español, con criterios de pautas más transparentes. Y tal más... vez los estados perderían menos juicios, que es la otra cosa, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que nosotros apuntamos también a la resolución de conflictos Porque del si sector hay de Banco privado, Mundial, comercial. claro, sí. Porque tenga en cuenta que las pymes en Iberoamérica emplean el 95% de la mano de Claro, obra. claro. Entonces las pymes no pueden crecer en la medida que no tengan una justicia Claro. y una certeza. Entonces apuntamos también a ese crecimiento. Ujú. Y después tenemos la causa más importante, para la que más se habla, Odebrecht. Odebrecht, sí, Que- estamos ahí. ¿Y ahí cuál es la ¿Estamos participación? qué quiere decir? Claro, lo que pregunta aquí. Claro, nosotros tenemos un seguimiento. ¿Quiénes estamos? Todos los colegios, está la Unión la Iberoamericana. UIVA, nosotros estamos haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto, tanto por ejemplo, los países, el país natal, que es Brasil. Que es Brasil. La Orden de Abogados de Brasil ha sido una decisiva, Sí. activa, denunciante en esta materia, porque es la corrupción que ha alterado el sistema democrático y provocó
que de ahí se demuestre toda la irradiación a Iberoamérica. Entonces, por ejemplo, República Dominicana, yo estuve en República Dominicana cuando Odebrecht hace el convenio de devolución del monto de lo que había sobornado para entregarle al Estado, y el Estado, a través de la justicia, rechazó ese convenio por la inmoralidad que implica que la empresa tenga que pagar o pueda pagar para quedar impune. Entonces, este tipo de cuestiones participan las... ¿Y tenía que pagar igual? Digamos, ¿cuál fue la solución final en ese sentido? La resolución final es pagar, pero no hay impunidad. Bueno, este es el punto que es parte del debate de la Argentina, Claro. que es lo que nosotros estamos viviendo hacia adentro. Sí. ¿Usted decía hoy que son nulos los contratos acá en la Argentina? Los contratos que ha celebrado o que obtuvo todo el grupo son absolutamente nulos. ¿Por qué? Porque el origen de la contratación pública, que afecta a recursos del Estado, Sí. requiere de una serie de cumplimientos legales que la Argentina tiene. Hay una normativa específica, en este caso la Ley de Obras Públicas o de Concesiones de Obras Públicas, la Ley 3064 a nivel nacional, aplica de manera supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional y el Decreto Reglamentario de Contrataciones. Sí. Expresamente esta norma dice que cuando hay un contrato como estos, que adquiere derechos, en este caso empresarios, que se llaman técnicamente derechos subjetivos, y que estos producen estabilizaciones para llevar adelante la contratación, y durante la contratación se verifica que hay un vicio en el acto de otorgamiento, hay que investigar cuál es el vicio. Cuando en este caso el vicio es el dolo, que es el soborno, Sí. específicamente la legislación argentina establece que el contrato se rescinde de pleno derecho por la nulidad del vicio de origen. Y primero habría que probar el soborno, entonces. Bueno, este es el punto. Yo creo que es muy interesante lo que se ha planteado con la justicia brasilera o con la ley brasilera de delación premiada, porque ellos empiezan planteando la posibilidad de que el que sobornó contribuya para morigerar su pena o directamente quedar impune. Sí. El primer tema que plantea esta legislación es Brasil la que tiene que resolver la jurisdicción competente para juzgar a todo el equipo de Odebrecht. Acá hay una ramificación, porque el proceso se abre en los Estados Unidos y ahí es donde hace el convenio a nivel internacional para que Estados Unidos no avance con la Ley de Prácticas Corruptas de 1977, Sí. que establece la posibilidad de que se ponga el que ha corrompido en una suerte de me arrepiento, un arrepentimiento público, sincero, diciendo ahora voy a contribuir. ¿Cómo? Primero me arrepiento y armo programas de integralidad o de integridad de que me voy a portar bien. Claro. Segundo, yo le voy a dar los datos a quien soborné. Tercero, comprometo un sistema jurídico nuevo de cumplimiento del deber. Es lo Perdón, último. Carlos. Sí, pero si no recuerdo mal, la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero del 77 Sí. establece, si no me equivoco, que parte de la culpabilidad pasa a tener, digamos, la hace Carter en ese momento, porque parte de la culpabilidad pasa a estar entre los sobornadores norteamericanos. Sí, claro. Entonces ellos lo que tratan es, yo invito a que el que corrompió se arrepienta, contribuya con la investigación, me dé los datos y a partir de ahí lo salvo. O negocio tipo el sistema clásico norteamericano. De Del negociación, principio en de todo caso, oportunidad. ¿no? Claro, pero de morigera acuerdo. la pena Sí, o sí, eventualmente sí. la extingue. Bien. ¿Qué firmó Odebrecht ahí? Dijo, bueno, yo me comprometo a esto con ustedes, descomprimo mi problema en los Estados Unidos, pero además, como he sobornado en América, Sí. en Angola, en Mozambique, En en Perú. Venezuela, en Perú y en Argentina, Y en 35 Argentina. millones en principio, comprometo a hacer lo propio en cada uno de estos países, dando devolución de lo que soborné, ¿a quién? Al Estado, para que esto lo afecte a fines públicos, contribuyo con aportar los datos a quienes soborné, y a partir de ahí no me juzgan, que es el debate de la Argentina. No me juzgan dónde. En el cada uno lugar de esos donde países. cometí el delito, en cada Pero uno de eso los es países. soberanía de cada uno de los países. Correcto. No alcanza con la negociación de Estados No, Unidos, ¿no es bueno, cierto? Claro. ¿qué pasa? Esto abrió un plazo, que era el 1 de junio. Hasta el 1 de junio iba a haber una suerte de sigilo y confidencialidad en el avance del acuerdo, y luego del 1 de junio el fiscal o las fiscalías de Brasil y la justicia empezaban a revelar esos datos, incluyendo la de los Estados Unidos, que es la Claro, que tiene la información.
Bueno, esto fue avanzando y en algunos países, con la Procuraduría de la República, hizo el acuerdo. Por ejemplo, República Dominicana. Sí. El juez lo rechazó, porque entendió que el derecho no puede venir a resolver una cuestión con dinero, Claro. una investigación de corrupción y transparencia. Claro. En Argentina nosotros tenemos esta situación. El avance de la reforma de la ley penal de las empresas, por el cual las personas jurídicas, sociedades anónimas, SRL, pasan a ser punibles, tiene Van a ser sometidas a proceso y Sí, como una como si fuera persona. una persona física. como una Claro. persona física. Claro. Esto evoluciona a partir del 2002 o 2001, cuando las grandes empresas auditoras y de controles en los Estados Unidos fracasaron porque mentían los datos. Claro. Y luego en el 2008, con la crisis generalizada, Esa fue la explosión de la mentira de los datos, justamente. claramente, Claro, tal como cual. no hubo una regulación Entonces, del mercado y creían que el mercado se autorregula, muchas empresas que estaban en el manejo de eso, la burbuja financiera o la burbuja inmobiliaria, estalló. Entonces viene una reacción a nivel mundial por el cual la transparencia pasa a ser un valor adquirido. Es mejor ser transparente que jugar a la práctica corrupta del soborno. Porque bajaba los costos en algún caso. Baja los costos y además aumenta las acciones en la bolsa. Claro. Porque las empresas bien Claro. vistas mejoran su cotización. Esto construye a nivel mundial y europeo, aunque Europa no tiene este problema de Odebrecht, básicamente, pero sí construye a nivel mundial una figura jurídica que se llama compliance, que es el cumplidor del deber, un oficial experto en cumplir la norma que se entremete o se entromete en la gestión de cualquier empresa de manera estructuralmente legal, no como un consejero informal, sino que es formal, y le empieza a sugerir ¿Como un todo, auditor? como ¿Como un auditor? una suerte de auditor, pero es externo. Sí, Es un un auditor externo, externo. experto en la materia legal, y le va fijando habilitaciones para que controle su personal staff, controle los empleados de base, controle los vínculos de los proveedores, que los proveedores pueden ser terceros intermediarios en corrupción, controla el comportamiento de los órganos de administración, el directorio, el presidente, y tiene facultades de sumarios internos, de fijar códigos de ética y particularmente hacer las denuncias de manera autónoma. Entonces, bajo este trípode que es programas de integralidad o de integridad, presencia de un oficial de cumplimiento del deber, el compliance officer, y además aparece la idea de que me arrepiento, desembarca aquí la posibilidad de que Odebrecht establezca un acuerdo con el gobierno para ver si los contratos que tenía podían proseguir. Y aquí es donde viene la dificultad, la legislación. Sí, porque acá en Argentina estamos en pañales, todo esto, esta legislación todavía Claro, está. exactamente. Este tema que decíamos de la Organización de Iberoamérica, nosotros lo Sí. venimos trabajando hace muchos años en el derecho comparado y vemos cómo ha evolucionado en favor de que una sociedad entienda el valor de la transparencia. Para una pregunta con el caso Sí. de la delación premiada, yo sigo la discusión brasileña. En Brasil hay más de una posición, por lo menos hay dos con la delación premiada. Sí. Algunos dicen esto es útil, otros dicen esto es útil porque en realidad la delación premiada se introduce con los gobiernos de Lula y Dilma, Sí. es decir, que se introduce ahí. Sí, en 2012 fue una presión Tal cual, social muy fuerte. Lo que ellos dicen es, la delación premiada está bien, cuando uno entrevista a dirigentes brasileños del Partido Sí. Trabajadores, dice, uno pregunta, ¿ustedes se arrepienten de la delación premiada? No, dice, la delación premiada está bien. Lo que hay es un uso extorsivo. Yo pregunté varias veces en qué se daría el uso extorsivo, y dice, el uso extorsivo es el uso de la preventiva. Entonces es, la preventiva primero, más a veces condiciones duras de cárcel, hacen que la negociación se establezca sobre la preventiva, no sobre la posibilidad de acuerdo La futuro, persona privada de la sino sobre la libertad, persona privada de la si libertad, vos- sobre el aprete, digamos. Si vos das Sí, un dato, Exactamente. Pero te acá- sacamos, te mandamos a Pero tu casa. primero, claro, pero primero te meto la preventiva y después Sí, hablamos acá hay que distinguir. para que te ablandes. La preventiva es una investigación a la persona física. Sí. El mundo reformó la responsabilidad penal, incluyendo a las personas jurídicas. No, por eso hablo en Brasil de las Me personas parece. físicas. Ahora, tal cual. el tema de la delación premiada, El propio Odebrecht, Claro. Marcelo Odebrecht. sí, estoy hablando, sí. desde este punto de vista, la delación premiada plantea un dilema al derecho. Porque, primero, es el fracaso de la investigación pública. Claro. Porque yo busco que el propio involucrado o un auditor del involucrado que le descubre la maniobra y Claro. por lo tanto denuncia que hay algo raro, aporta el dato que la justicia en sí misma no consigue. Sí. O Entonces, tal vez no buscó con o no demasiado buscó, ahínco. claro. No, sé, No buscó con importa, pero- ahínco tal o cual. acá en Argentina pasó con el caso de IBM,
que vuelve a ser otra Sí, vez y vende novedad. Banco Nación. Claro, o Scanca. También son Claro. productos de auditorías o de triangulaciones. Tal cual, el caso Y de Scanca IBM, acá terminaron sobreseídos y los dueños de la firma en el extranjero imputados, ¿no? Y Sí, acá pero la auditoría en Suecia verificó que claro, habían que había- pagado los propios empleados, los propios Sí, directivos. Entonces, tal cual. esto le perjudica como imagen empresarial. tal cual. Por lo tanto, un primer balance es, hemos fracasado como acción pública en la investigación de delitos que son lo suficientemente ostensibles como para Sí. que esto no pasara desapercibido. Un segundo dato, ¿el derecho puede tolerar que el que paga quede impune? Claro, tal cual. ¿O morigere la pena? Respuesta, ¿Este es un tema ético? respuesta personal. No, que yo considero que desde el punto Que de sí o vista que no. práctico no Que puede. no debe tolerar. Pero yo hago una pregunta. Cualquier ciudadano que puede estar escuchando esta charla nuestra puede decir, Decir, entonces, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? Porque, Claro. porque soy Claro, pobre. yo pago claro, no. Claro. Porque fíjense la ironía del asunto, la contrariedad. La empresa paga el doble de lo que sobornó, pero no le pide al sobornado que devuelva la plata. Claro. Y Esa sí, es tarea de la justicia penal y ver si puede secuestrar bienes y la aprobación también de la ley de devolución del patrimonio, ¿no? Del patrimonio robado. Claro, pero ¿qué pasa? En los convenios de la delación premiada, si acepta el Estado que recibe el doble o el triple de lo que sobornó, no se investiga al sobornado. Claro. Entonces, es un efecto que la economía maneja la ética del derecho. No es menor esto, ¿eh? Porque yo me tiento con ese fruto Claro. prohibido, Sí. que es, bueno, recibo el doble y a partir de esto yo resuelvo quiénes fueron, me entero, pero ¿qué hago después? ¿Investigo? ¿No investigo? Por eso los brasileros son Investigo o reticentes. no investigo en términos judiciales. estamos Judiciales, hablando, claro, no en términos judiciales. periodísticos. No, periodísticos lo Judiciales. tienen todos claros. Tal El cual. asunto es que desde el punto de vista judicial, los brasileros dicen, no, a mí no me pueden volver a juzgar en Argentina. Yo estoy con la jurisdicción brasilera. Claro. Si yo voy allá me tienen que garantizar esta indemnidad, porque si no, no aporto los Claro. datos. Esto fue parte del pantano en que el proyecto de reforma que ya va a salir del Senado introduce esta responsabilidad penal empresaria con esta figura que viene a transformar notablemente la historia del futuro, o el futuro de lo que va a ser una historia. Explico por qué. Cuando aparezca este cumplidor del deber, obligatoriamente todas las empresas lo van a tener que tener, incluyendo la administración pública. ¿En qué países, perdón, hay responsabilidad empresaria, penal empresaria? España y Europa Estados Unidos no. la está debatiendo. La está debatiendo, porque Sí. no la tiene todavía. Claro. Entonces, hacia esto se va. Ujú. Se va que el mundo trata de que las empresas transparenten su comportamiento, fijen reglas claras Sí. en el negocio, sobre todo a nivel mundial, de empresas que son decisivas, porque tienen presupuestos que son productos brutos Sí, internos en digamos, cualquier país. Sí. Siemens superan coimió acá. ampliamente en muchos Claro, países. Bueno, tal este cual. es otro caso. Siemens coimió acá y, Claro. hay juicio en Alemania. digamos. Exacto, Tal y cual. ellos apropian jurisdicción. Sí. Ahora, como la ley de los Estados Unidos le permite o se autodetermina que puede, ante un vínculo en cualquier lugar de corrupción del mundo, apropiar jurisdicción en los Estados Sí, Unidos, ¿qué le pasó con los casos de la FIFA, no? tal cual, por ejemplo. este es el ejemplo, Claro. que retiene la jurisdicción americana porque hubo un acto de Sí, o corrupción por ahí vinculado. porque alguien escribió un libro sobre eso y estaba relacionado Entonces está ahí. comercialmente con Y alguna entonces operación. está ahí. Entonces, este es un efecto. Ahora, ¿cuál es el debate legal, digamos, jurídico? Como los contratos nacen bajo la idea de que están bien celebrados, que tuvieron la razón, hubo causa, hubo una serie de explicaciones escritas, comparaciones de ofertas, etc. Pero ahora me revela de que hubo un vicio en la conducta del funcionario, vicia la competencia de la administración cuando adjudicó el contrato. Ujú. Es un vicio por dolo. Y se cae el contrato. Y la propia ley argentina regula que cuando esto se verifica, Se cae el contrato. rescinde el contrato de pleno derecho, Ujú. generando además... Sin necesidad de pagar indemnización, ni Nada, resarcimiento por nada, daño. pero además ni nada generando por la el responsabilidad de los funcionarios que dieron lugar a esto. estilo. Ajá. El propio decreto 1023, el artículo 10 y 14, regula de manera simple esto. Entonces, este debate de la ley en estos momentos en el Senado pretendió, ese famoso artículo 37, Sí. retrotraer la posibilidad de que las empresas que no están abarcadas por la fecha de la ley y vayan para atrás, puedan acogerse a decir, yo me voy a portar bien, voy a hacer un plan de integralidad, voy a poner el cumplidor del deber y de la ley, y por lo tanto intento
acogerme a este beneficio. Como ese artículo 37 no prosperó, no hay chances de que la justicia argentina deje de trabajar. Va a tener que investigar en función de los elementos que a medias pudo haber conseguido, porque Brasil, como no le garantiza a los funcionarios o a los empleados brasileños de Odebrecht que están inmunes aquí, no van a colaborar y van a tener que hacer el trabajo que jurídicamente corresponda. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Y nos vamos, Quique, hasta el miércoles que viene. A las 19, cuando empieza la maratón de Sí. Justicia en Primera por la 99.1. Tal cual. FM Éxito. Bien. Y seguimos a las 10 de la noche acá, como hoy, el miércoles que viene nuevamente. Gracias, señor. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias. Y a ustedes nos escuchamos y nos vemos en la maratón del miércoles, de nuevo, a las 7 en la radio, a las 10 en la tele. Chau, gracias.